Saludos, bienvenidos a la tertulia de actualidad de Televaldepeñas, jueves 2 de junio, 9 de la tarde, y en otros días y horas en reposición a lo largo de las próximas fechas. Hablamos de dos leyes que se han aprobado en el Parlamento de Castilla-La Mancha y en el Parlamento de la Nación a lo largo del mes de mayo. Ley de diversidad sexual y derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, aprobada por unanimidad de los tres grupos políticos, PP, PSOE y Ciudadanos. Ley de solo sí es sí, a instancias del Ministerio de Igualdad, con la oposición, con el voto contrario del Partido Popular y de Vox. Comentamos, en primer lugar, que sobre esta última solo sí es sí, que el prestigioso diario alemán Spiegel habla de un paso importante en el endurecimiento de leyes sobre delitos sexuales. Pone como avanzadilla, lógicamente, a España. Solo el consentimiento expreso puede dar lugar a actos sexuales. Deja de haber distinción entre el término de abuso y agresión sexual, y equivalen ambos a violación con hasta 15 años de prisión. Bien, el movimiento feminista está haciendo historia, es una de las frases que han sonado a favor de la aprobación de esta ley en el Parlamento. Antes de pasar a comentarlas, empezamos por presentar la mesa. Hoy nos acompaña Vicente Salas, que es presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer a Valdepeñas. ¿Qué tal, Vicente? Muy bien, gracias. De personas con la enfermedad de Alzheimer. Corregimos para lo sucesivo. Gracias. Y al profesor Ángel Luis Rivas, profesor de Filosofía en el Instituto Gregorio Prieto. ¿Bien presentado? Sí, Ángel Luis Rivas, sí, correcto. Bien. Vamos a utilizar como entradilla, como introducción a esta tertulia, la entrevista que poco antes de iniciar la grabación de esta tertulia le hemos realizado a la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Valdepeñas, Inmaculada Pacheco, y a vuelta de la entrevista empezamos la tertulia. El feminismo en España está haciendo historia, es una de las frases con las que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado la aprobación en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, la semana pasada, de la ley conocida como el sí es sí, solo el sí es sí. Por otra parte, como todos ustedes conocen, en Castilla-La Mancha las Cortes Regionales han aprobado la ley sobre diversidad sexual y los derechos LGTBI. Inmaculada Pacheco es la concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Valdepeñas y hoy nos acompaña en los estudios de Televaldepeñas. Inmaculada, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por vuestra invitación. Bienvenida una vez más. Repasamos, sobre todo, sobre la ley del solo sí es sí, algunos de los aspectos esenciales. Hay un diario prestigioso alemán, Spiegel, que señala a España como protagonista de un paso importante en el endurecimiento de las leyes sobre los delitos sexuales. A partir de ahora, solo el consentimiento expreso podrá dar lugar a actos sexuales. Se elimina la diferenciación entre el abuso y la agresión sexual y pasan a ser un solo tipo, una sola figura equivalente a la violación, que comporta hasta 15 años de prisión. Pasan a ser punibles los piropos intimidatorios, así como la distribución de vídeos sexuales. El Partido Popular y Vox han votado en contra de este proyecto de ley porque dicen o señalan que es un atentado contra el principio de la presunción de inocencia. Inmaculada, en primer lugar, ¿qué valoración haces de la aprobación en el Parlamento de esta ley del solo sí es sí? Bueno, creo que la nueva ley era muy necesaria a raíz de hace 7 años con la violación de la manada en Pamplona. Se dio por descontado que había una brecha existente en lo que es el sistema judicial con lo que es la situación social y cómo percibimos socialmente lo que es una violación, y el hecho de que existiese un atenuante, no es un atenuante como tal jurídico, pero sí el hecho de que una persona no haya dicho no, se consideraba un abuso, y esto era una forma de penalización menor al hecho de que fuera una violación. Creo que con esta brecha se rompe, y creo que socialmente era muy necesario y sobre todo pues dar
plena justicia a las verdaderas víctimas de este tipo de situaciones, que son violaciones. El hecho de que hayan sido drogadas no evita que la situación es la existente, que es una auténtica violación y una vejación personal para la víctima. Es cierto, como comentabas, que el hecho de que haya votado en contra han sido 140 votos frente a los 201 en positivo, han sido 140 votos en negativo del Partido Popular y de Vox. Creo que personalmente no evita la presunción de inocencia, porque esto es un derecho existente en nuestra sociedad, la presunción de inocencia, y no significa que la persona que comete o que supuestamente comete el acto tenga que justificarse en todo momento, que por otro lado es cierto que es necesario, pero lo que realmente me parece una lacra es que la persona, la víctima, la verdadera víctima, sea la que tenga que justificar ante todos los medios que es realmente la víctima. Bien, sobre esta materia concreta, ¿qué políticas, qué iniciativas desarrolláis en la Concejalía de Igualdad de Valdepeñas que puedan ayudar a incidir y a proteger los derechos de las mujeres en este caso? Bueno, como en muchas ocasiones ya te he comentado, el Centro de la Mujer se encuentra abierto en el área de igualdad continuamente para cualquier necesidad de la sociedad, y en concreto pues en este tipo de procesos, en cualquier tipo de abuso o de violación. Existe un programa específico en el que derivamos a Ciudad Real, que se denomina el programa Revelas, en el que las víctimas encuentran en todo momento el apoyo necesario, psicológico, jurídico, social, que ellas soliciten o que realmente necesiten. Y desde el Ayuntamiento de Valdepeñas estamos en continuo contacto con cualquier tipo de víctimas para asesorarlas y para ayudarlas en cualquier trámite que necesiten en este sentido. Y en este sentido, por el tema de lo que es la violación, ¿no? Pero en otros muchos de violencia de género o de cualquier otro tipo de situación sexista, el Centro de la Mujer en sus diferentes áreas, porque contamos con grandísimas profesionales en el área psicológica, jurídica, social o laboral, cuentan con todo nuestro apoyo en todo momento. Entonces, de verdad, solicito a cualquier tipo de víctima o cualquier mínima necesidad a que de verdad se trasladen a la calle Manuel León, a Servicios Sociales, y pregunten por el área de la mujer, que estaremos totalmente encantados de atender cualquier demanda. ¿Es esta Inmaculada una ley feminista o es una ley de mera justicia? Pues creo que ambas, porque el feminismo no deja de ser justicia, la igualdad no deja de ser una justicia. El feminismo, aunque muchos lo tachen como la supremacía de la mujer, el feminismo como tal no deja de ser la igualdad y real entre el hombre y la mujer, por tanto es de justicia que esto sea así. Ambas son correctas. Hablamos de la ley sobre diversidad sexual y derechos LGTBI, en contra de lo que pasa en el Parlamento de la Nación. En las Cortes de Castilla-La Mancha sí que ha habido unanimidad y el Partido Popular, junto con Ciudadanos, han votado que sí. ¿Qué valoración hace de esta otra ley? Creo que también es muy necesario conseguir ciertos derechos o ciertos avances en programas LGTBI. Valdepeñas ha estado muy en pro de este tipo de políticas desde sus bases, y creo que es un grandísimo avance, y aplaudo en este sentido el apoyo recibido por parte de otros grupos políticos a esta iniciativa, a este avance en el LGTBI. Con la aprobación de esta ley, Castilla-La Mancha se alinea con la mayoría de las comunidades autónomas que ya disponían de legislación propia en materia LGTBI. Solo se quedan fuera de momento a Castilla y León y Asturias, lo cual pues significa que en corto o breve plazo de tiempo será algo común a las 17 comunidades, es de esperar, es de prever. Se cuestionaba que la protección de derechos fundamentales ya está plasmada en la Constitución y que no era necesario un desarrollo legislativo autonómico. ¿Qué piensas? Yo creo que era necesario, que el colectivo LGTBI ha sido muy condenado y ha sido muy dañado, y aunque estatalmente y la Constitución prevea este tipo de derechos, es de justicia plasmar a nivel autonómico y a cualquier tipo de nivel, incluso local. Es que me parece muy necesario que todo, desde las más básicas instituciones públicas, como te digo, un ayuntamiento, una diputación, una
comunidad autónoma legisle y apueste y apoye este tipo, este colectivo, al LGTBI, que no deja de ser parte de la sociedad. Esta ley autonómica promueve o compromete a las administraciones a dar atención psicológica a las víctimas que hayan sufrido algún tipo de acoso, bullying, un acto violento y que por ello tengan secuelas. La ley le compromete, pero ¿no existe ya exactamente este tipo de atención? Puede que exista ese tipo de atención, pero todo lo que sea apoyo, todo lo que sea visibilización, todo lo que sea apostar por una mayor y una mejor atención, sobre todo por el tema de la situación dada, me parece totalmente plausible y necesario realmente. O sea, que haya un tipo de atención genérica no exime de que haya un tipo de atención específica, y creo que en ese sentido sí que es necesario incidir, apoyar y estar ahí, que es para lo que estamos. Uno de los aspectos de la ley que más destacaba la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno autonómico era el hecho de que hubiese muchas aportaciones de los colectivos y de las organizaciones sociales del entorno LGTBI, y que se habían admitido en el articulado la mayoría de las enmiendas que se han presentado, es decir, el consenso social con que nace. Luego, por otra parte, otro aspecto que Blanca Fernández destacaba, que por cierto la tendremos este viernes aquí en Valdepeñas en un acto, una presentación de un libro, es la protección especial a personas más vulnerables, en especial los más jóvenes y las personas mayores LGTBI. En este sentido, es cierto que hay que estar muy encima de las personas que reciben cualquier tipo de acoso, cualquier tipo de bullying genérico, pero bueno, vuelvo a repetir, en cuanto a abuso y a bullying en el sentido LGTBI, creo que es muy necesario, porque un gran porcentaje de los suicidios producidos en los jóvenes se viene dando por el tema del acoso y del bullying, y más si se incide en este tipo de colectivos, en el del LGTBI. Entonces creo que cualquier tipo de ayuda, prestación que se establezca, cualquier tipo de legislación o cualquier tipo de apoyo es necesario, y desde este consistorio, y creo que debería ser por parte de la sociedad, estaremos ahí para prestarlo. En cuanto a, como comentábamos antes, en cuanto a prestación psicológica o cualquier otro tipo de ayuda jurídica, social que necesiten, estaremos ahí. Acabamos. Hemos visto a la concejala de Igualdad de Valdepeñas asistir a título particular a manifestaciones de protesta por hechos extremadamente violentos, como la todavía reciente asesinato en masa de un joven, un chaval homosexual. ¿Apoyaría el Ayuntamiento, apoyaría la concejala de Igualdad un Día del Orgullo en Valdepeñas? Sí, sí. Yo, de hecho, a título personal sí que hemos venido hablando de este tema, y por supuesto que lo apoyaría, tanto personal, porque en mi vida personal, en mi entorno más íntimo y cercano, he vivido situaciones de bullying o de acoso en cuanto a colectivos LGTBI, por tanto personalmente estaré con ellos siempre, independientemente de que sea concejal o personal del área de igualdad o no. Creo que desde este consistorio se presta toda la necesaria ayuda al colectivo LGTBI. De hecho, quedo abierta para cualquier posible necesidad que parta de cualquier tipo de ciudadano, sea de esta localidad, de la comarca o de cualquier sitio, porque, como te digo, lo he vivido personalmente, y vivirlo personalmente te hace estar ahí para el que haga falta. Pero vamos, independientemente de este sentido, el consistorio sí que está valorando y trabajando actividades en torno al Día del Orgullo Gay, como es el 28 de junio, que no tardando mucho presentaremos todas esas actividades, y ya te digo, no hay que descartar un orgullo gay o un orgullo LGTBI como día como tal, sino realizar actividades continuas. Por lo que veo, la entrevista, más que la entrevista, la pregunta ha sido oportuna. En cuanto a fechas, ¿algo que añadir? No, nada, agradeceros constantemente vuestras invitaciones, y sobre todo pues la visibilización de todo el tema de LGTBI, mujer, igualdad, que creo que es muy necesaria, y creo que queda patente en este tipo de
entrevistas. Inmaculada Pacheco, concejala de Igualdad, Juventud, Infancia, gracias una vez más por acompañarnos. Al contrario, gracias a vosotros. Valoración política de la joven concejala Inmaculada Pacheco. Vicente, sobre la ley de solo sí es sí, valoración, impresiones, después de haberla repasado, analizado, leído, ¿cuáles serían tus opiniones a favor o no tanto? Bueno, la verdad, sí, la verdad es que sí. Si esto fuese sí, quiero decir, porque ello lo que nos puede traer, lógicamente, estamos ya en una sociedad que estamos instaurados en la mentira, y entonces el hecho es de que según también opinan otros, es decir, que no podemos negar lógicamente que en la sociedad somos diversos, somos plurales, y entonces es muy positivo este tema. Pero si es que fuese sí, porque además solo se trata con respecto a la violación en la mujer, también sin prever lógicamente, o preveyendo que también están los varones, también están los niños, que también son violados, en este caso. Pero además quiero puntualizar que no es una cuestión de un terreno político, sino de una política de actuación. En principio, a mí me parece muy bien y muy lógico que lógicamente el sí es sí, pero ahora, ¿cómo se puede demostrar que el sí ha sido sí cuando realmente han sido entre esa persona, la persona violada, y también aquellos otros que están demostrando lógicamente lo que están haciendo? Son las palabras de uno contra las de otro. Tiene que haber una cámara, lógicamente, que esté viendo todo aquello y que pueda certificarlo. Por eso digo que es que entramos en una instauración de la mentira por unos y por otros, es decir, entonces, en principio, el tema obviamente no se puede obligar a nadie, y menos en un tema donde implica el sentimiento, donde implica la razón y demás, pero en este caso tiene matices. Entonces, en principio, esa es una situación. Ángel, se lo preguntaba a Inmaculada, a la concejala, y te lo planteo a ti. ¿Es esta una ley feminista o es una ley de puro sentido de justicia? Bueno, vamos a ver, en el documento, tal como ha sido aprobado, las referencias al feminismo son continuas. A mí eso me parece bien, quiero decir, si el problema no es el feminismo, el problema es para decirlo de una manera rápida, el problema es la famosa teoría queer, que viene expandiéndose por todo el mundo a partir de la fábrica ideológica estadounidense más triste de los últimos 50 o 60 años, y entre los cuales, por ejemplo, pues el punto de referencia de la teoría queer es fundamentalmente este libro, que yo a quien tenga estómago le aconsejo que intente leerlo, a ver si es capaz, el libro de Judith Butler, El género en disputa. Es un libro absolutamente impresentable desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de la argumentación, es un fárrago infame, y que en su día, particularmente Irene Montero y su pareja, el ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, reivindicaron bastante durante una buena temporada. Por supuesto que es una ley ideológica, es una ley fundamentalmente feminista, lo cual, si fuese feminista, a mí me parecería muy bien. Yo bueno, hace tiempo que dejo de decir de mí mismo que soy feminista, porque la última vez que lo dije, casi me corren a gorrazos en un debate en el que me habían invitado a participar hace ya muchos años. Me habían invitado a participar porque, bueno, yo en aquel momento estaba trabajando en una serie de autores históricos del feminismo. Me invitaron a participar y antes de empezar a hablar me echaron diciendo que a ver qué tenía que decir un tío acerca de cuestiones de feminismo. Si fuese una ley, digamos, feminista, pero que se enmarcase, aunque solo sea en un contexto constitucional español, y de los derechos, de la Declaración de Derechos Humanos y de algún otro texto jurídico internacional más, me parecería muy bien, pero es que no es así, esto es un texto jurídico que va en contra de algún que otro principio básico de la Constitución. Por ejemplo, tengo aquí
aquí la Constitución, el libro este pequeñito, que es Constitución Española y Leyes Políticas, te lo he usado aquí en alguna otra ocasión, que en el artículo 24 de la Constitución, 24.2, dice: asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. Esto es uno de los puntos clave. En esta ley se invierte la carga de la prueba y en cuanto una mujer sencillamente presenta una denuncia contra un hombre, inmediatamente va a la Policía Nacional, a la Guardia Civil a buscarlo a su casa, le pone unas esposas y se lo lleva o al cuartelillo o al calabozo, vamos, y se pasa una nochecita seguro. Este es el motivo por el cual PP y Vox han votado en contra de la ley. Es que, vamos a ver, es que lo votarían el PP, Vox... Es que yo diría Ángel, perdona, sí. Quiero decir Julián Ángel. En este caso, si fuese una cuestión feminista, pues bueno, no está mal en principio, quiere decir, que tenemos que valorar, que tenemos potencial, sí. Por eso estoy de acuerdo contigo, pero de todas formas también es cierto que muchos jueces, es decir, que estamos hablando de justicia, de la judicatura, que se está echando en contra sencillamente por lo que estás leyendo. Entonces, algo hay ahí que realmente no está bien. Mira, ¿Anticonstitucionalidad? Sí, quiero contar una historia de un chico valdepeñero, de los de mi quinta, por lo tanto ya no es tan chico. Su vida laboral ha sido psiquiatra, ha sido porque ya está jubilado, como digo, como los que tenemos los 65 y más, y en este caso, estando realizando su trabajo, pues él y la enfermera tuvieron a uno de los muchachos que estaban en aquel sanatorio y estaban con él. Se violentó de tal manera que casi se mata a los dos, a la enfermera y a él. Inmediatamente llamaron al 112 que viniese la policía y a la media hora tuvo que decir, este muchacho valdepeñero, tuvo que decir, por favor dile que soy tu marido y que te estoy pegando. A los 2 minutos exactos había allí 5 coches. Entonces, aquello a mí, él decía y yo preguntaba, ¿pero eso es posible, Salvador? Y dijo, sí, así fue. Es decir, reiterar lo que tú estás diciendo, Ángel, que si una mujer llega y te dice que estás haciendo esto, sin más previo aviso, tú vas de momento a la comisaría. Y ya bueno, un caso personal, un amigo mío se pasó una noche en el calabozo porque su mujer, su ex esposa en ese momento, a la cual fijaos cómo llegó a ser la cosa, que le quitaron la patria potestad, llegaron a quitarle la patria potestad, que eso no sucede nunca, o casi nunca, llegaron a quitarle la patria potestad, denunció a su ex marido por agresión. Este muchacho, amigo mío de toda la vida, había tenido el buen sentido durante un cierto tiempo antes de grabar absolutamente todas sus conversaciones telefónicas y todo esto. Y entonces, pues, sencillamente cogió la grabación, se la dio al juez, y lo mandó para casa inmediatamente. Me dijo, vaya usted para casa y ya está. Pero ya, la noche en el calabozo ya se lo pasó. Esa noche ya se lo pasó. Y entonces, pues, quiero decir, si se trata de una cuestión de feminismo, muy bien. Feminismo en el sentido clásico, me parece muy bien. El problema es que ya no estamos hablando de feminismo clásico, yo lo he dicho ya en muchas ocasiones. El feminismo clásico es algo extremadamente simpático en la historia de las ideas, se puede decir que empieza no antes del siglo XVII, y tanto por hombres como por mujeres. No es verdad que haya feministas medievales, y Hildegarda de Bingen y todo esto, no es verdad. Y propiamente hablando del feminismo empieza con Simone de Beauvoir, esto a mí me parece bastante claro. Pero si se tratase de feminismo, me parece muy bien, el problema es que no es feminismo. No es feminismo. Ahora se está poniendo de moda el término feminismo para distinguirlo del feminismo, porque parece ser que las feministas clásicas, entre otras, por ejemplo, en España, la extraordinaria mujer que es Lidia Falcón, por ejemplo, feminista clásica española de los años... Militante del Partido Comunista. Militante del Partido Comunista, expulsada del Partido Comunista por Alberto Garzón. ¿Por qué? Claro, pues porque sencillamente es una feminista de las clásicas que no estaba de acuerdo con la teoría queer, insisto, Judith Butler, quien tenga estómago que lo lea, a ver si saca algo en limpio, porque es que no se entiende nada, es una ridiculez.
Invertir la carga de la prueba en nuestro país se utiliza en situaciones, en extremos, en casuísticas muy concretas y muy extremas, muy graves. No es esta causa esta lacra de la violencia machista causa suficiente para aplicar de manera predeterminada el principio de presunción de culpabilidad, os pregunto. Pero no, presunción de culpabilidad, a mi modo de ver, es absolutamente impresentable. Otra cosa es que esté contemplado por el ordenamiento jurídico. En todo caso, si eso está contemplado por el ordenamiento jurídico en determinados casos, me parece inaceptable, entre otras cosas porque lo dice la Constitución. La Constitución no dice en ningún momento se presumirá la culpabilidad de alguien, de quien sea, en ciertos casos. Eso no lo dice en ningún momento. Siempre, en todo caso, se presumirá la inocencia, igual que lo dice la Declaración Universal de los Derechos Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, en el artículo 11.1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Es lo que pasa, por ejemplo, en el mundo anglosajón, es muy famoso por las películas, todo esto, guilty, not guilty, o sea, culpable, no culpable. No se ha podido demostrar la culpabilidad de alguien, eso no significa que sea inocente, pero no importa, porque si no se ha podido demostrar la culpabilidad, para casa. Mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Y se podría leer alguna cosa más, pero bueno, no lo voy a hacer. Nos interesa avanzar y ocuparnos de la ley autonómica, de la ley que no ha sido menos, no voy a decir polémica, pero sí comentada, sin perjuicio de que retomes el primer tema. Ley sobre diversidad sexual y derechos LGTBI en Castilla-La Mancha. Aprobando esta ley, nuestra región se alinea con las restantes 14 que ya la tenían aprobada. Solo falta Asturias y Castilla y León. Algunos comentarios al respecto. Bueno, se aprobó por unanimidad. Los tres grupos políticos la apoyaron. Ha sido muy consensuada. Esto quiere decir que ha recibido muchas aportaciones de colectivos. Trata de romper estereotipos y sectarismos. Preserva la atención a las víctimas de actos violentos por razones de género o de opción sexual que padezcan secuelas y, volvemos a la Constitución, desarrolla el mandato constitucional sobre la defensa de derechos fundamentales. Le vamos a ofrecer una grabación publicada en Twitter por el sacerdote Emilio Montes, que es párroco, como todos ustedes saben, de la parroquia de Santo Cristo. No se lo ofrecemos por ser del párroco de Santo Cristo, sino porque coincide claramente y al dedillo, al milímetro, con la posición de la Iglesia en relación con esta ley sobre diversidad sexual y derechos LGTBI. Información y postura que difundió la semana pasada el Obispado de Ciudad Real en los medios de comunicación. Vemos el breve vídeo del padre Emilio y seguimos comentando. Es que quieren cambiar el curso de la naturaleza y que quieren construir realmente una mentira sobre la antropología del hombre, sobre la situación biológica del hombre, sobre lo que al hombre le hace hombre, al varón le hace varón y a la mujer le hace mujer. Es decir, son leyes que van claramente en contra del proyecto de Dios. Entonces, yo sé que decir esto, en YouTube me van a tupir y me van a decir de todo, pero es que tenemos que decirlo. Y tenemos que tenerlo claro. Y esto no es cuestión de votar a una gente o votar a otro, votar a los de más allá o los de más acá, sino el tenerlo personalmente claro. Y os vuelvo a decir, no estoy hablando de aquella persona que es hombre y que es hombre y claramente hombre o mujer y claramente mujer y se siente atraído por una persona del mismo sexo. No estoy hablando de esas personas. Estoy hablando del que quiere cambiar, del que es hombre y quiere ser mujer, o del que es mujer y quiere ser hombre. Lo hemos escuchado. Ángel, valoración y opinión sobre lo que se hace grabar y publica en Twitter un sacerdote de Valdepeñas. Bueno, vamos a ver. Yo supongo que si está transmitiendo a sus fieles al pie de la letra lo que el documento, la idea, el argumentario que le mandan desde la conferencia episcopal, exactamente es lo que tiene que hacer, es su función, su trabajo, su vocación y es su misión. Su misión. Y su misión también a lo que diga la conferencia episcopal. Yo no sé si lo que dice la conferencia episcopal es exactamente lo que viene de Roma. En los últimos tiempos la conferencia episcopal española es bastante más conservadora que
que el Vaticano, para mí son cuestiones completamente ajenas, como comprenderás, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista, si queremos, si se me permite la expresión, filosófico, pues hablan para sus fieles, y sus fieles le obedecerán, o no, al fin y al cabo pues es el pastor que dirige su rebaño y así harán lo que le parezca bien. A mí no me influye ni lo más mínimo en mi forma de vida, en mi forma de pensar, ni nada por el estilo. Hombre, la cuestión del curso de la naturaleza, los que hemos estudiado un poquito de manera, pues digamos, académica, pues un poquito de teoría de la evolución para poder conocer estas cosas y para poder explicársela a nuestros alumnos, sabemos que el curso de la naturaleza el ser humano lo ha desviado en montones de ocasiones. Ya lo dijo el viejo Darwin, ya lo decía, vamos, lo sabe cualquier criador de perros, de vacas, de lo que sea. El ser humano tuerce para su interés el curso de la naturaleza. La definición de un ser humano en función de un núcleo cromosómico XY, XY hombre, XX mujer, se puede entender que al final pues es el último límite, en un último análisis. Yo desde luego lo hago con una cierta frecuencia. Yo me autodefino como un sujeto cromosómico XY, y así me quito de rollos. La gente que me conoce más o menos sabe que yo pues soy heterosexual, me autodefino como hombre, no tengo el más mínimo inconveniente en ser un hombre heterosexual, pero comprendo no, es obvio, evidente, es una trivialidad, es que a estas alturas andar con este tipo de debates... Respeto, no de entender, sino de respetar. Claro, y de entender también, entender el fenómeno y respetar las decisiones personales. Este problema siempre se puede plantear, es una cuestión de naturaleza, una cuestión de cultura, una cuestión de tendencia, una cuestión de decisión voluntaria de dirigirse en un camino, digamos, de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad y las 200 o 300 categorías que han habido apareciendo en los últimos años. En todo caso, lo que no tiene ningún sentido, tiene sentido en el contexto en el que este señor dice lo que dice, leyendo el argumentario que recibe procedente de las altas instancias eclesiásticas, pero evidentemente lo que no puede hacer es intentar imponer el proyecto de Dios a todo el mundo. Bien. Yo desde luego lo planteo desde otra óptica. No me disgusta el tema del sacerdote. Del señor. No, sencillamente porque como cristianos también pienso que el proyecto de Dios va encauzado y lo tenemos. Es cierto que alguien podría decir, bueno, es que la fe es tan difícil de entender y de comprender, pero es que también la ciencia a veces hace falta mucho más fe para entenderla y llevar en estas líneas. Ojo, perdóname el inciso, y os invito a que leáis el comunicado del obispado, es que precisamente la Iglesia en este caso echa mano de la ciencia para defender su postulado, porque dice que esta ley transgrede la naturaleza. Bien, pero en este caso yo además simplemente lo que quiero comentar al respecto es que moralmente no estoy de acuerdo, lógicamente, con estos cambios de la persona y demás en estos géneros. Lo que sí que es cierto, y es lo que quiero valorar ahora mismo, es el respeto por las personas. Es decir, la persona merece todo el respeto, pero claro, mi respeto comienza y termina donde termina y comienza el respeto del otro. Por lo tanto, si a mí me exigen respeto en ese aspecto, y yo estoy totalmente de acuerdo, espero que el respeto también sea hacia mí. El hecho de que los tres grupos políticos representantes de la Junta en el Parlamento Autonómico se hayan puesto de acuerdo, la verdad es que me llama la atención y de muy buenas maneras. ¿Me entiendes? Que han sido, porque cuando las leyes son tan diversas, tan raras, tan extrañas, que se rompen entre ellos, pero en este caso son de diversas opiniones. Estamos hablando de tres grupos políticos, derecha, izquierda y del centro, que se podría denominar, y en este caso se han puesto de acuerdo. Por lo tanto, a nivel de respeto me parece muy asumible y que está muy bien. Escuchábamos en la cadena, en la primera, en esta ocasión, en esta mediodía, sabiendo de que teníamos que acercarnos aquí, y entonces se hablaba lógicamente de ese respeto mutuo hacia la persona y del valor que se le ha dado. Por lo tanto, yo creo lo que es inhumano, por eso digo de humanidad, de respeto en los humanos, en la persona, es de que llegue una persona y por el hecho de que está haciendo una entrevista de trabajo y hace así
y tiene una señal, arcoíris, un arco iris, inmediatamente dejaron de tratarla para un trabajo. A mí nadie me ha preguntado todavía, oye, ¿tú cómo funcionas de carácter? Y a mí no me lo ha preguntado nadie, ni lo hemos tratado. Ahora voy a decir, quizás a lo mejor son cosas brevemente, porque nos estamos pasando de tiempo, que no se deben decir, pero yo recuerdo siempre a alguien que es un homosexual declarado, como es Jesús Martín, que ha tenido varias parejas, que ha tenido marido, que ha estado ahí y que le he dicho, no estoy de acuerdo en tu filosofía de vida, pero sí, pero ¿lo has visto alguna vez dar algún espectáculo? Ha respetado en todo momento también al resto, por lo menos en Valdepeñas que nosotros sepamos. Entonces quiero decir que ese respeto también, lo mismo que a mí se me demanda, que yo también pueda tenerlo del resto. 35 minutos consumidos de programa. Vamos a hablar en la segunda parte de 2 cuadragésimos aniversarios. El primero, el del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado en 1982. El segundo, la entrada de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. 2 cifras redondas que vienen a coincidir en este 2022. No se vayan, en unos momentos regresamos. Este 31 de mayo no ha sido un día de la región más en Castilla-La Mancha. Viene a coincidir este 31 de mayo de 2022 con el 40º aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Solo un año después, pues se constituiría la primera Asamblea Regional, que es como realmente la Constitución denomina a los parlamentos de las comunidades autónomas. Se constituyó un año después, en 1983. En el acto de esta semana, del pasado martes celebrado en Puerto Llano, el presidente de la comunidad autónoma, Emiliano García Paje, dijo, entre otras cosas, que viene siendo un tema muy recurrente en su discurso, que Castilla-La Mancha es una región, no es una nación, ni quiere serlo, porque la nación es España y Castilla-La Mancha es España. Discurso y dardo lanzado a algo que tiene especialmente enconado al presidente autonómico, como es el separatismo y el nacionalismo territorial en comunidades como Cataluña y País Vasco. Comentaba, entre algunos otros aspectos a reseñar, que las exportaciones, las ventas exteriores en Castilla-La Mancha se han multiplicado por 100 desde 1982, y que los turistas que recibe la región son 2 millones largos, 2,2 millones de turistas al año, frente a los 60.000 que recibía en 1982. Son 2 datos que ayudan a dimensionar el desarrollo y el progreso que ha tenido esta comunidad autónoma, y que ahora, bueno, pues seguramente que tiene esa cara, tiene un envés también, en forma de que no se crece lo suficiente, o que como estábamos muy atrás, es muy fácil cuantificar un progreso. Vamos a ver varios cortes encadenados del discurso de Emiliano García Paje esta semana en Puerto Llano, clausurando ese acto institucional del Día de la Región. Han sido 40 años de éxito en conjunto, con sus luces y sus sombras, pero con muchas más luces que sombras, porque desde el primer momento tuvimos muy claro que esta era la prioridad, Los 2 presidentes a los que señalo, y yo en primera persona, podemos decir, porque lo hemos renovado como si fuera un juramento año tras año, que si nos dan a elegir entre los intereses del partido que nos coloca o la sociedad que nos da su confianza, en este caso Castilla-La Mancha, sin ningún género de dudas, siempre Castilla-La Mancha. Creo que esa es la clave. ¿Qué se necesita para que los próximos 40 años sean fructíferos como estos? Que sean de avance. ¿Qué se necesita? Son preguntas que me hago cuando estamos celebrando este aniversario, estos 40 años. ¿Podemos conseguir, sinceramente, que durante mucho más tiempo, lo ha sido tantos años,
Castilla-La Mancha es un objetivo personal enorme, ¿no? Sea una tierra libre de extremismos, declarar Castilla-La Mancha tierra libre de fanatismo, libre del odio social, libre del populismo variopinto, que lo mismo se agarran al independentismo que se agarran a otros muchos argumentos. Populismo a la postre, es decir, mentira, mentira, hablando en claro. Aquí hemos venido a defender a Castilla-La Mancha, ¿sí? Pero no a defender a Castilla-La Mancha de España, no, no, a defender a Castilla-La Mancha de los que no quieren a España, porque nuestro futuro, nuestro presente, como también nuestro pasado, es España. Y no tenemos ningún enemigo, pero sí tenemos que convencer a muchos para que terminen de entender y asumir que en España, desde la Constitución del 78, están prohibidos los privilegios. Ángel Rivas, Emiliano García Paje, coetáneo tuyo y mío. ¿Coetáneo? Coetáneo. Qué mayor está. Estamos guapísimos y estupendos en comparación con él. ¿Qué te dice en sus palabras? Bueno, pues vamos a ver. Tierra libre de populismo, odio, extremismos. Eso es una utopía absurda, son palabras, es un posicionamiento metafísico en el sentido abstracto. Es absolutamente imposible que allí donde haya seres humanos no haya odios, no haya extremismos e incluso no haya populismos, y la mejor muestra es el mismo, claro. Elegiré siempre entre el partido y Castilla-La Mancha, elegiré a Castilla-La Mancha. Imagínate que dice lo contrario. O sea, se le caería la cara de vergüenza a todo el mundo que está allí presente. ¿Qué va a decir? Eso es una frase absolutamente vacía. Obviamente, si le dicen, ¿qué escojo? ¿Qué va a escoger usted, señor Paje, entre el PSOE o Castilla-La Mancha? Obviamente, ¿qué va a decir? Castilla-La Mancha. Eso es una frase absolutamente vacía. Después, el uso que hace el concepto de región, nación para afirmar que Castilla-La Mancha no es una nación ni quiere serlo, etcétera, etcétera. Es que son conceptos que se hacen referencia a órdenes categoriales distintos. La región es un concepto geográfico, un encapsulamiento de un territorio. La nación es un concepto histórico-político. Y la comunidad autónoma es un concepto constitucional. Un concepto constitucional. En otros países, en repúblicas federales, por ejemplo, pues hay federaciones de estados. En España no hay estados. España no es una república federal. Podría perfectamente ser una estructura de república federal, incluso con la monarquía, como jefatura de Estado, pero la estructura del Estado sea una república federal, pero no lo es porque las comunidades autónomas no son estados. Y tampoco, obviamente, tampoco es una estructura confederal, que serían estados independientes, que de vez en cuando se juntan para ayudarse. Porque la gente, si me permites, no se acaba de perder. La alusión es clara y directa a lo que la Constitución, de nuevo estamos con ella, prescribe en relación a que España está compuesta de regiones y nacionalidades. Eso que ha transmitido históricamente, pues la sensación de que estamos en comunidades autónomas de primera y de segunda. Bueno, vamos a ver. Pero no creo que la impresión, yo ayer estuve en ese acto, y la verdad es que hasta creo que fue simplista, pero en el mejor sentido de la palabra. No es que estoy quitándole importancia, sino que fue tan simple al expresar en los conceptos, pero son conceptos, pero al fin y al cabo la poesía también son conceptos etéreos y lógicamente pueden reflejar muchas cosas. Y en este sentido yo sí que me agradó, lógicamente cuando no me hacen muchas gracias los políticos, porque para ser político hay que ser sinvergüenza, a partir de ahí lo que quiera, hombre, algunos más que otros. Pero que quiero decir que en ese sentido sí, yo diría que para ser persona y prosperar hay que hacer lo que tú dices, pero creo que 1 de cada 10. Lo que pasa es que se ve mucho más al 1 que a los otros 9. Claro, lógicamente se hace duda. Pero que quiero decir que ayer los comentarios que surgieron y en un tiempo bastante breve, pues la verdad es que creo que para mí, gusto, sí que mostró y dijo el sentimiento que yo tengo, que esto es una junta, es una reunión, es un grupo, lógicamente, de pueblos y ciudades, y que no tenemos la historicidad. Una de las medallas de oro de ayer, de las dos que se ofrecieron, una de ellas es de San Lorenzo del Escorial.
San Lorenzo de Calatrava. Ay, perdón, me he ido un poquito lejos en la esta. No es exactamente lo mismo. Sí, no, pero entonces ella dijo, no me gusta tanto lo de Castilla-La Mancha, porque La Mancha es un terreno muy concreto, mientras me gusta más Castilla la Nueva. Pero que viene también de otro concepto político, Paje, quiere decir... Esto lo dice Paje, no es del PSOE. No, pero lo dijo Si eso lo dice Abascal, que prefiere Castilla la Nueva, ya está... No, pero que no fue Ya Paje, tenemos el 7 de no fue junio. Paje quien lo dijo, sino realmente fue la esta. Bueno, pero que allí se... Pero la verdad, en conjunto, yo creo que expresó ideas que en 40 años ha habido cambios. Posiblemente lo que tú dices, Julián, y a lo mejor es una previsión o es una aceptación de las cosas. Estábamos tan atrás, partíamos de cero, que esa sí que fue una frase que se usó, bueno, que estábamos en cero, y entonces, lógicamente, estar donde estamos, hemos dado un paso 100% más importante que aquellos que estaban en 50, y para llegar a los mismos 100 que nosotros, lógicamente, les ha costado muy poco trabajo, o están a un 200%. Pero la verdad, en conjunto, a mí sí que me pareció bastante aceptable, ¿eh? Ángel, te dejamos a medias. Sí, perdón. No, vamos, Ambos. una cuestión que, vamos, desde luego, cualquier forma de simplismo en un discurso político, el simplismo por definición es un insulto a la ciudadanía, es entender que la ciudadanía pues es simplona, es aquello del simplicius simplicissimus de la Edad Media. Otra cuestión, el asunto de las famosas comunidades históricas, es decir, bueno, es que esto es una trivialidad, y a estas alturas pues se está utilizando mucho en tiempo esta parte también para atacar, por ejemplo, por parte de determinados partidos políticos, la estructura autonómica del Estado español. Las famosas comunidades históricas son así denominadas, Galicia, País Vasco, Euskadi, como se quiere decir, Cataluña, Galeusca, porque antes del 18 de julio se habían aprobado por referéndum popular estatutos de autonomía. Es única y exclusivamente en ese contexto, en ese sentido, en que se habla de nacionalidades históricas. Obviamente, pretender que Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Valencia, lo que sea, no son comunidades que no tienen historia, es una ridiculez como... Valencia es un reino, que vamos a ver. Quiero decir que ese sí que tiene toda la historia. Y León, el reino de León, y el reino de Galicia, etcétera, etcétera. Evidentemente, en historia, desde luego, si un lugar del mundo tiene historia, junto con Atenas y Roma, es Hispania. Esto, y cuando digo España, incluye a Portugal, la península ibérica. Es que, vamos, más historia que en España, en Hispania, si queremos, la tierra de conejos, que se suele decir, en ningún lado. Quiero trasladaros, sí, hace matiz, pero... Y está la cuestión del café, el café para todos, no es verdad que todos querían. En vuestros respectivos ámbitos y en un minuto cada uno, que planteéis cómo veis el desarrollo que ha tenido Castilla-La Mancha en los últimos 40 años, en lo social y en lo educativo. Bueno. Y ya tú... No, simplemente apostilla. Quería puntualizar, lógicamente, que he dicho, el concepto simplista es, lógicamente, sin que eso signifique... Ah, quedó claro. No, que significa, porque yo estaba allí delante, entonces el ignorante también sería yo. Hablas de claridad y de... O sea, que fue muy simple en su exposición, y que pudimos entenderlo perfectamente, aquellos que tendrían mucho más conocimiento y los que menos, sí. Y no por ello más que siempre sencillo. Pero desde luego, el cambio sustancial que se ha dado en Castilla-La Mancha con respecto a lo social, la verdad es que es un cambio posiblemente... De la beneficencia a la acción social. Sí, eso no nos cabe la menor duda, es decir, que es que a lo mejor es que no teníamos nada. Mira, cuando nos juntamos CEAFA, la Confederación Española de las asociaciones con Alzheimer en España, lógicamente tratamos las comunidades, y Castilla-La Mancha tiene algunos aspectos muy por encima de aquellas que se consideran lógicamente como el País Vasco o Cataluña. Ellos tienen que lamentar más que es que su avance no ha sido tan en plan bombo como pueda ser. Posiblemente, si no me cabe la menor duda, que posiblemente es porque partíamos de poco y lo poquito que tenemos le damos todo el valor del mundo. Pero yo pienso que a nivel social se le ha dado una muy buena vuelta a Castilla-La Mancha. Sí, de poco partía toda España. Desde luego, en determinadas regiones, zonas periféricas, las llamadas históricamente las periféricas, excepción hecha por supuesto del País Vasco y de
y de Cataluña, España arrancaba desde un nivel tirando abajo, ¿no? Por supuesto, comparación con Francia, con Alemania o con aquí. Castilla-La Mancha, obviamente, pues es otra de las comunidades autónomas del Estado español, que ha visto, por supuesto, un progreso enorme, gigantesco en los últimos 40-45 años, y es lógico y normal, y quiero decir que solo faltaría que fuésemos para atrás. Esto no es África y esto no es ciertas zonas de Asia. Por lo que respecta a la cuestión de la educación que me planteabas, pues Castilla-La Mancha, con respecto a la cuestión de la educación, pues es la víctima, como el resto de España, de la absoluta incapacidad por parte de las autoridades públicas, de los sucesivos legisladores, de tener un poquito de sensatez y establecer un sistema educativo, un sistema de instrucción pública, como prefiero decir yo. Homogéneo o no homogéneo, pero que en todo caso, fundamentalmente homogéneo, evidentemente, pero en todo caso de nivel. No estos últimos intentos, creo que son 9 en 45 años, es decir, 9 en 45 años, una ley de educación de media cada 5 años, es decir, una legislatura y un año, ¿no? Y esta última, pues es ya el remate del tomate del desastre, pero es que es a nivel de Estado, educativo. Claro que sí, pero quiero decir... que está muy bien en ese sentido, claro, de saber que Castilla-La Mancha no es que está ni por encima ni por debajo, sencillamente que está en la misma disyuntiva, claro, que el resto, pues claro, porque esto no está bien. En el tema de la educación, es que tantas leyes en tan pocos años... No, es que sí, son leyes porque formalmente son leyes, pero en realidad son, con permiso de la expresión, son cachondeos. Es que, y la última, ya esto último que se acaba de aprobar ahora y que se está poniendo ya en marcha, de este curso ya se podrá notar en algunos lugares, en algunas comunidades autónomas, pues vamos, por ejemplo, Castilla-La Mancha en algunos aspectos, es sencillamente la destrucción del sistema de instrucción pública. En España ya no hay educación en el sentido fuerte de la palabra, en el sentido de la instrucción pública. Y vamos al cuarto peldaño del guión de esta tertulia de actualidad y vamos a hablar de los 40 años desde la incorporación de España a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Nos introdujo el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, de la UCD, en 1982, y nos confirmó contra viento y marea Felipe González en el 86. Se apeló a la memoria de ambos, de ese mes de marzo de 1986, de ese referéndum, después de que el Partido Socialista en 1982, en su programa, que le valió una mayoría absoluta enorme, inédita, de 202 diputados, propuso que OTAN de entrada no. Luego pasó a plantear la pregunta en el referéndum de si estaríamos dispuestos a una incorporación a esta alianza atlántica sin incorporarnos a la estructura militar. 40 años después, en la conmemoración de esa integración, el señor Jens Stoltenberg, que es el director general, el secretario general actual de la OTAN, acaba de decir en Madrid, que somos, España, pieza clave en las campañas más importantes de la OTAN. Digo que recordemos ese referéndum donde, bueno, a servidor, un chavalín de 18 años, votó a mansalva no a la OTAN, impregnado de las campañas que hicieron José Sacristán, si recordáis, y Antonio Gala. Bueno. Bien. Vuestros recuerdos de aquellos hace 40 años, de lo que era España, y si hemos pasado, como también alguien ha dicho, de aquella duda al actual convencimiento. Bueno, la verdad es que esto ha cambiado mucho en 40 años, lo mismo que en el tema anterior estábamos hablando. ¿Hicimos un buen negocio? Cambio. Yo pienso que tal como estamos viendo, en aquel entonces... una mayoría absoluta comenta que sí, a pesar de la negativa que había tenido antes. Por lo tanto, algo de razón tendríamos. Además, con unas premisas: no se haga esto, esto y esto, 3 de aquellas. Pero se han ido haciendo, y hoy, tal como están las cosas, de hecho no es un problema la cuestión de la OTAN en España, es decir, no está en los demás medios, ni en ninguno, sencillamente es porque se va a celebrar en junio y se celebra el 40 aniversario. Y va a ser esta conferencia aquí en Madrid, pero en este caso las cosas han cambiado mucho
y entonces no a la OTAN nos daba miedo a todas aquellas cuestiones, y hoy pues no es que no nos dé miedo, sino sencillamente que estamos en una disyuntiva totalmente diferente entonces. Estábamos en plena Guerra Fría, faltaban 7 años para que cayese el telón de acero y daba miedo significarse de una manera tan taxativa. Okay. Sí, bueno, pero se venía de una Guerra Fría muy larga. España estaba situada desde hacía muchísimo tiempo. Perdón, 3 años faltaban. Faltaban ¿no? 3. Faltaban 3. Desde la victoria del PSOE, OTAN no, bases fuera. Después OTAN de entrada, supongo que recorre todo el mundo esto, ¿no? OTAN no, bases fuera. 82, 86, 89. Esto es. OTAN no, bases fuera, después OTAN de entrada no, y después, por supuesto, OTAN sí. Hasta el punto de llegar a Javier Solana, pues secretario de la OTAN. Hay que tener en cuenta, veníamos de una Guerra Fría que ya se hacía larguísima. Bueno, se había producido 19 años antes del triunfo, 20 años antes del triunfo del PSOE, se produjo la crisis de los misiles Cuba-Estados Unidos, estuvo a puntísimo la tercera... 63. 63 es Kennedy, ¿no? Yo creo que los misiles es en el 62, ¿no? Creo recordar. Bueno, da igual, 19-20 años. Antes de la muerte de... pero bueno, 19-20 años. Estuvimos a puntísimo la Tercera Guerra Mundial caliente, o Cuarta Guerra Mundial directamente, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial, Guerra Fría, Cuarta Guerra Mundial, lo que habría sido en caso de que la crisis de los misiles y vaya de cochinos y todo estuviese salido bien. Y España obviamente tenía que alinearse o en un lado o en el otro. Obviamente en 1982-86 no tenía el más mínimo sentido que España se quedase neutral, porque si se quedaba neutral, obviamente iba a estar España es el portaaviones natural del Atlántico, y ahí, vamos, si no entramos en la OTAN, ahora mismo seríamos un país de la esfera de Putin. A la vez que eso implicaba un poquito también el hecho de entrar en la Unión Europea. Eso, bueno, es decir, que estaba... No era solo la OTAN. Claro. No, claro, es que la OTAN... Sí, lo comportaba la OTAN. Por eso digo que hoy seríamos... bueno, es que... Somos una esquina de Europa. Autónomos no seríamos nunca. No, nada. Por lo tanto, la situación... Yo, evidentemente, vamos a ver, no es un problema natural, sí es un problema. Ayer en la rueda de prensa semanal del gobierno, la portavoz, ministro de Consumo y ministra de Empleo, que ausentó su presencia tal cual, ausentó su presencia en la recepción a las autoridades de la OTAN, dijo así: ausenté mi presencia por motivos médicos. Yo ausenté mi presencia, o presencié mi ausencia, yo qué sé. Yolanda Díaz, Partido Comunista, el otro, Izquierda Unida. Y no hay problema, claro que hay problema, llevan toda la vida diciendo OTAN no, bases fuera, OTAN no. Se celebra la cumbre de la OTAN en España, Zapatero por allí como expresidente, que no se puso en pie en aquel momento famoso ante el paso de la bandera de los Estados Unidos, que eso no se hace nunca bajo ningún concepto, hacer un desprecio a una bandera de otro país. No se hace nunca, seas del PSOE, del Partido Comunista, de Vox... Y sea el país que sea. Y sea el país que sea. No se hace nunca, siempre se mantiene. Después te puedes pelear con el gobierno del otro país, por la razón que sea, pero la bandera se respeta. Y allí lo tenemos, dándole la mano a Stoltenberg, a la gente en la OTAN, que evidentemente es una alianza militar nucleada alrededor de los Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta que si no llega a ser por los Estados Unidos, dentro de nada se cumplen el aniversario del desembarco de Normandía. Si no llega a ser por los boys, hoy en día, pues a lo mejor con un poquito de mala suerte, o éramos comunistas en el sentido soviético, o éramos nazis en el sentido del Tercer Reich. No se puede despreciar a los Estados Unidos. Cometen una cantidad gigantesca de errores, igual que todo cualquier otro país. Estamos en la OTAN en lugar de estar en lo que pudiera ser el bloque militar sucesor del Pacto de Varsovia. Pues ya está. El único problema es eso, que hay una quinta columna
una quinta columna soviética en un gobierno, una quinta columna formada por una pandilla de impresentables. Vicente, y pasamos después al epílogo. Correcto. No, si sencillamente es que tendríamos que estar en un sitio o en otro. Es cierto y hay que reconocer que los Estados Unidos siempre no dan puntadas sin hilo, que diría alguna valdepeñera famosa, y diría que no da puntadas sin hilo y que lo está haciendo y se está beneficiando de tantas y tantas cosas. Pero ni aunque fuese Tanzania, esto, la bandera, que es la representatividad del país, no tiene nada que ver con la política. Y sobre todo con los asuntos políticos que ahora mismo se están mostrando, estando un gobierno que no es monocolor, sino que tiene dos colores. Yo siempre, o por lo menos así he aprendido, que los problemas de las casas se lavan, es decir, la ropa se lava dentro, y en este caso están dándole todo el bombo y el platillo para cada uno mostrar su porque estamos a expensas de unas elecciones. La verdad es que eso no consigo entenderlo. Si no estuviésemos con la OTAN, ¿qué estaríamos? ¿Con el otro lado, con China? ¿O sería Putin quien nos estaría dominando la situación ahora mismo? Entonces, no, yo creo que para elegir se eligió lo mejor o lo menos malo en este caso. El ejemplo está claro: en cuanto se empieza a disolver la Unión Soviética, casi todas las repúblicas soviéticas más occidentales inmediatamente piden el ingreso en la Bálticas, todo el mundo quiere entrar en la OTAN, porque todo el mundo quiere escapar de la Unión Soviética, disuelta sin disolver, pero todo el mundo quiere escapar de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, pues como todo el mundo sabe, era el mundo libre y la Unión Soviética. Por cierto, antes del epílogo, y porque me lo acaba de inspirar Vicente, pregunta capciosa, profesor. Sí. ¿Sería este un momento justificado para dejar de levantarse ante el paso de la bandera rusa? De ninguna de las maneras. No, la bandera es una cosa, el pueblo es otra, y el tirano es otra. Yo, desde luego, una bandera no se desprecia nunca, nunca. Yo podría despreciar, obviamente, la bandera del Tercer Reich. Eso está así de claro. Si hubiese un Tercer Reich establecido oficialmente y me pasa, yo tampoco la despreciaría en el sentido de, intentaría evitar, como fuese, ir a un acto con la bandera del Tercer Reich o lo que sea. Además, es la bandera rusa, no es la bandera de la Unión Soviética, no es la bandera comunista, ¿no? A la bandera comunista se han asociado determinados hechos históricos terroríficos, el estalinismo. Además, el pueblo, si hay algún pueblo que ha sufrido mucho con su liderazgo, sencillamente es el pueblo ruso. Es que por eso están. Están bien servidos. Que están bien servidos. No, que están bien servidos. Es que hay muchos rusos que están totalmente en contra de la situación. Por lo tanto, el pueblo de Rusia es más una víctima realmente en medio de todo esto. Hemos estado allí, bueno, y además el otro día fue penoso, y quiero decir, termino breve con un comentario. Nuestro nieto, que no es nieto, lógicamente, de Sasa, el hijo de Sasa, cumplió los años y no pudimos enviarle un regalo porque no pudimos enviar a Rusia, lógicamente, un dinero, porque claro, tendrías que enviarlo o en dólares o en euros. Como no se admite, no hay posibilidad en correos ni en ningún otro medio de poder llegar hasta ahí. Eso tiene que sufrir, bueno, quiero decir, es un detalle sin importancia mío que me dio pena al poder tratarlo con el chiquillo, ¿no? Si con un regalo pasa esto, ¿qué no será con algo realmente trascendental? Pero un líder como Lenin, que mató a 60 millones de personas, o que provocó en eso sí que es la historia, bueno, y este loco pues hará otros tantos, y todos los que estén en su alrededor en esta situación. Por lo tanto, no se debe desdeñar nunca al país, a los líderes sí. Dicho lo cual, una cosa nada más, yo estoy absolutamente de acuerdo con la famosa doctrina Estrada, que ha sido la doctrina que adopta España como Estado desde siempre, es decir, España es amiga de todos los pueblos del mundo. Esa es la doctrina Estrada, por aquel político mexicano de 1900, de comienzos del siglo XX. España es amiga de todos los pueblos del mundo, no necesariamente de sus gobiernos, y el símbolo del pueblo, su bandera, hay que respetarla, incluso aunque nos esté cayendo muy mal lo que esa es la doctrina Estrada, y estoy absolutamente de acuerdo con ella. Y entonces, ¿cerramos o no? ¿Sí? Por favor. Rápidamente, con relación a una poca de bibliografía. Un daño irreversible, de Abigail Shrier. Un daño irreversible, la locura transgénero que seduce a nuestras hijas. Yo estoy absolutamente en contra de las operaciones de sexo demasiado prematuras.
absolutamente en contra, y de hormonaciones, cosas de estas. De Pablo de Lora, el catedrático de Derecho, de Filosofía del Derecho, Pablo de Lora, Sexuales, Político y Jurídico, El laberinto del género, sexo, identidad y feminismo, también Pablo de Lora, también Alianza Editorial, y quiero leer un párrafo directo, muy conciso y muy... Nadie nace en un cuerpo equivocado. Éxito y miseria de la identidad de género, de José Errasti y Marino Pérez Álvarez. Nadie nace en un cuerpo equivocado. Dice: sabemos que junto a la polémica ideológica nos enfrentamos a la pereza intelectual y a un buenrollismo basado más en emociones inmediatas que en actitudes éticas fundamentadas. Nadie puede negar que, por el momento, el generismo queer está ganando la batalla del lenguaje mediante un bombardeo mediático ante el que es difícil resistirse. La ideología queer es un producto más a la venta, cuyos compradores tienen un perfil de edad muy específico y que se publicita con las mismas herramientas que los móviles o la ropa, aunque el seguidor es diferente. Sofisticado y firme defensor de grandes causas, tolerancia, inclusión, derechos. Está a favor de la tolerancia, pero ¿de qué? De la inclusión, pero ¿de qué? Y de los derechos, pero ¿de cuáles? La generación menos amenazante para el poder político y económico de la historia reciente es la que considera que ha alcanzado la mayor altura moral nunca vista en la civilización occidental. De la teoría queer se sale, pero el camino es cuesta arriba y a contracorriente. Se necesita pensar. Y para eso estamos los profesores de filosofía. Pues posiblemente discutible como pocas o como pocos este epílogo hoy del profesor Ángel Luis Rivas Lado. Dos comentarios finales. En primer lugar, en esta mesa hoy han visto no los 4 habituales, sino 3. ¿Por qué? Pues porque a última hora se nos ha caído la cuarta pata de esta tertulia, que era nuestro compañero Jesús, nuestro compañero Jesús Melo, presidente de Cruz Roja Española en Valdepeñas. Tiene un problema de salud, una recaída, y de aquí entiendo que nos está viendo, así que hablo directamente a él, que se restablezca lo antes posible y del todo. Y finalmente, bueno, pues este sábado, 4 de junio, Valdepeñas va a celebrar anticipadamente su 6 de junio. En esta ocasión pues volvemos a recuperar esa escenificación, esa visita teatralizada a los escenarios principales de la efeméride del 6 de junio, de aquella jornada que nos valió décadas después la distinción como muy heroica ciudad. En aquel tiempo, han pasado ya 200 largos años, 214 años, pues el pueblo de Valdepeñas dio una lección de dignidad. Le costó que le arrasaran, que se incendiase la mitad de la villa de Valdepeñas, el hecho de poder repeler a una compañía de dragones del general Ligier Belair. Valga como reflexión o como recordatorio de lo que hoy, a una escala muy superior, se está dando en Centro Europa, cuando se están cumpliendo 100 días de la invasión rusa de Ucrania. El móvil, la reacción del pueblo ucraniano no es ni más ni menos que la que hace 214 años tuvo el pueblo de España ante la invasión napoleónica. Les invitamos a que vean, que presencien a partir de las 9 de la tarde del sábado esa escenificación que tendrá 2 escenarios: la calle 6 de junio desde el cruce de San Marcos y la plaza de la Constitución, la plaza nueva, que acogerá 2 escenas más. Sin más, le damos las gracias a Vicente Salas, presidente de AFA Valdepeñas, por acompañarnos una vez más y muchas veces más, y Ángel Luis Rivas, profesor de filosofía del IES Gregorio Prieto, lo mismo. Muchas gracias por tu aportación. Gracias a ti. Y a ustedes el fuerte abrazo que siempre les enviamos antes de emplazarles a una nueva tertulia de actualidad dentro de 7 días.